Cuando se habla de autonomía de un derecho, a lo que se refiere es básicamente a la independencia que este derecho puede tener de las demás ramas del derecho. El asunto está en que el derecho tributario, cuando vimos el semestre pasado las ramas del derecho tributario, todavía, todavía se refería al derecho tributario como una rama. Y entonces, permítame que estoy probando aquí. Entonces habría que hacer un análisis sobre la independencia que el derecho tributario pueda tener del derecho financiero. Pero para ello habría que analizar también si el derecho financiero tiene autonomía de cualquier otro derecho. Y ahí es donde empieza la situación de que es necesario que nos remontemos al estado feudal. En el estado feudal, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no existía regulaciones legales. Lo que se aplicaba en ese tiempo era lo referente a la autonomía, a la economía política. Y esta economía política era la que utilizaban todos los que trabajaban alrededor del rey a su servicio. Ahí quedaban incluidas todas las actividades administrativas, las actividades de recaudación de tributos, en fin, todo lo referente a las actividades en aquel tiempo del estado feudal. Desde luego, desde luego, no había en el estado feudal una atención de necesidades de la colectividad. Se recuerdan ustedes que lo hemos hablado en varias oportunidades. Lo que sí existía era una atención completa alrededor del rey. Y entonces se hablaba de presupuestos, pero presupuestos de las actividades del rey. Se refería a atender los órganos que atendían al rey. Y lo único que los vinculaba con los particulares de aquella época era la recaudación de los tributos. Y que hemos señalado que lo hacía en una forma muy violenta, violaban toda situación de condición económica de las personas, incluso los dejaban sin los medios necesarios para poder subsistir. Cuando evoluciona el Estado, cuando evoluciona el Estado, y derivado de fenómenos como la Revolución Francesa, es que se empiezan a atender algunas necesidades, digo, algunas necesidades de la sociedad. Recuerden ustedes de que la Revolución Francesa culminó con haber llevado a la horca tanto al rey como a la reina. Y eso hizo que se atendieran las necesidades de la población y surgieran los derechos del hombre. En esa misma evolución, en esa misma evolución encontramos que se empiezan a atender las necesidades de la población y empieza a surgir entonces el derecho administrativo, una relación entre la administración y los administrados. Si ustedes quieren, en los finales de esa época feudal, en forma empírica, pero que cobró mucha relevancia ya cuando se dan fenómenos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, está en su auge la atención ya de necesidades de la población. O sea, el derecho administrativo surge con todo el ímpetu y dentro de ese ímpetu también tiene que ver cómo obtiene más ingresos.
Y entonces es cuando ya se empieza a hablar de la actividad financiera del Estado, en sus tres momentos: obtención, administración y erogación de los recursos. Esa fase, esas tres fases, la primera, que es la obtención de recursos, dice: las dos principales fuentes de los ingresos del Estado son las actividades propias y los tributos. Las actividades propias reguladas por el derecho patrimonial del Estado y los tributos por la nueva rama del derecho, que es el derecho tributario, en virtud del gran auge que cobran los tributos en esta época moderna. Y el hecho de que cobre auge es porque los impuestos empiezan a ser una de las principales fuentes de recursos que tiene un Estado. El caso de Guatemala no es ajeno a esa situación. Entonces empieza a formarse el derecho tributario. Ya les di los orígenes del derecho tributario, la primera codificación que se da en Alemania. Y eso hace que empiece esa gran evolución hasta lo que tenemos ahora, en que se ha convertido en los impuestos en una principal fuente del presupuesto de una nación. Más o menos, en el caso nuestro, el 75% de los ingresos del presupuesto. El asunto es qué tan independiente viene a ser el derecho tributario de la administración pública. Y es ahí donde nacen tres corrientes que se refieren a esta situación de la autonomía. La primera, que dice que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Ni siquiera dice que es una rama del derecho financiero, sino rama del derecho administrativo. Y las razones son más que justificadas. Por ejemplo, antes de que surgiera la SAT aquí en Guatemala, teníamos una Dirección General de Rentas Internas y una Dirección General de Aduanas, dependiendo del Ministerio de Finanzas, que es un órgano centralizado del Estado, un ministerio. Y como consecuencia, dentro del rol del derecho administrativo. Desde luego, llega el año en que fue creada la SAT, en el 98, y entonces desaparecen en Guatemala esas dos direcciones y se crea una SAT autónoma, con todo lo que ustedes leyeron que se refiere a esa autonomía el semestre pasado, y se encarga ya de recaudar, fiscalizar los impuestos como un órgano independiente, autónomo. Pero hay países, para no ir tan lejos, hablemos de México. México tiene una SAT, pero la SAT es parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Incluso, como les decía el semestre pasado, México, que es un país más conservador, ni siquiera ha evolucionado a denominarle a su Ministerio Finanzas Públicas, sino que lo sigue denominando Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y la SAT es un brazo, depende de ese ministerio. O sea, sigue siendo parte de la administración. En Guatemala, en el pasado, se hicieron muchos intentos, y eso el primer directorio lo sabe perfectamente, que se trató de revertir la ley de la SAT, eliminándole la autonomía, por esa independencia que el Congreso le dio en su oportunidad, a requerimiento de la ley del proyecto de ley que presentó el presidente Arzú, como un salvaconducto por parte del Banco Mundial, que le estaba presentando
puesto que se estaban cayendo los ingresos tributarios por toda la corrupción que existía en esos momentos. Pero también El Salvador sigue con una administración tributaria que está dentro del rol del derecho de la administración pública. Y ahí es donde entonces gana mucho espacio esa posición de decir que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Yo les menciono dos ejemplos, pero hay muchos más en la existencia de los países, de los distintos estados. Hay otra corriente, que dice que el derecho tributario es una rama del derecho financiero y le niega toda autonomía. Y la razón es porque las finanzas públicas siguen estando ligadas de una u otra manera a las finanzas. Por ejemplo, la SAT en su actividad está muy relacionada con el Ministerio de Finanzas y con el Banco de Guatemala. Ya lo explicábamos en la actividad financiera del Estado en la fase de la obtención de los recursos. Hay muchos órganos todavía que están dentro de la obtención de recursos tributarios, como es el INGUAT, el Ministerio de Energía y Minas, las municipalidades, y todo eso están dentro del campo del derecho financiero. Pero lo más serio es que sí hay una corriente que dice que el derecho tributario es autónomo. O sea, yo solo les he señalado a ustedes países en los cuales, como el nuestro, que siguen teniendo una vinculación con la administración pública, que siguen teniendo una relación con las finanzas públicas del país. Pero hay una corriente que dice que el derecho tributario es autónomo. Pero para que sea autónomo dice que debe cumplir con tres elementos: la autonomía didáctica, la autonomía científica y la autonomía jurídica. ¿Qué se entiende por una autonomía didáctica? Pues esta autonomía es cuando un derecho posee sus propios métodos de enseñanza, tiene sus propios reglamentos jurídicos, tiene toda una normativa que es homogénea, que viene a formar parte de un grupo orgánico, no heterogénea como es el caso del derecho financiero. Y aparte de todo tiene su propio campo de acción. Nosotros, para explicar el derecho tributario, no necesitamos recurrir a otros derechos para ejemplificar. Todo está dentro del campo del derecho tributario. ¿Y por qué está dentro del campo del derecho tributario? Porque el derecho tributario también tiene el otro elemento, que es la autonomía científica. La autonomía científica es un elemento que permite que un derecho tenga sus propios fines, sus propias instituciones, sus propios principios, sus propios fenómenos. El derecho tributario, ¿cuál es el fin esencial de la existencia de las normas tributarias? O sea, del derecho tributario. ¿Cuál es el principal fin? Pues es muy sencillo. El principal fin del derecho tributario es crear una legislación que le permita al Estado obtener dinero de los particulares a través de los impuestos. Y cuando el Estado crea normas tributarias de carácter sustantivo, pues lo que está creando son hechos generadores, los cuales a ser cumplidos por parte de los miembros de la sociedad, a través de esos hechos generadores, pues les surge la obligación del pago de un impuesto. Y como consecuencia muy sencillo, el Estado empieza a obtener recursos
Disculpen, pero todavía hay compañeros que están solicitando unirse al grupo. Entonces, encontramos que el principal fin que tiene la existencia del derecho tributario es precisamente proveerle recursos al Estado. Instituciones, pues tiene instituciones materiales, pero también tiene sus propias instituciones formales. Si hablamos de materiales, está la SAT, que es la principal en nuestro caso, a través de la cual el Estado administra y fiscaliza la mayor parte de los impuestos existentes. Y eso es lo que le permite tener un control sobre lo que se está recaudando. Todo ingresa a las cajas del Estado. A la SAT únicamente se le paga un 2% de los ingresos tributarios que se tienen. Pero también tiene sus instituciones como, por ejemplo, la determinación tributaria. Es una institución exclusiva del derecho tributario. Establecer el cuánto y el quién. La figura de las exenciones. Esta es una institución tan importante porque evita el nacimiento de la obligación tributaria y en todas las leyes impositivas hay un articulado que se refiere a ella. Hay otras instituciones del Estado que participan, desde luego, que participan en el caso nuestro, como las municipalidades, con el YUSI, INWAT, con el impuesto de turismo, los derivados del petróleo, como es el Ministerio de Energías. Y luego tenemos sus propios fenómenos. Fenómenos como la doble tributación, que puede ser interna o externa, ya lo explicábamos el semestre pasado. La figura, el fenómeno de la evasión tributaria, que incluso puede ser dentro del campo administrativo, pero puede dar origen también a la aplicación del derecho penal. La elusión, que les decía yo que era la transformación de las formas jurídicas. El último caso grandísimo de elusión que hubo en Guatemala fue cuando se pagaba IVA por cualquier venta de un automóvil. No la primera, sino todas las ventas que se pudieran dar se pagaba IVA. El 12% sobre los montos que aparecía en las tablas que publica la SAT para el pago del impuesto de circulación de vehículos. Pero cuando se dan cuenta de esta circunstancia, alguien dijo, no hagamos compraventas, firmemos poderes para que el comprador pueda hacer uso generalizado, total, amplio y suficiente del vehículo y con la facultad para poder cederlo. Y empezaron a surgir todos los poderes y se olvidaron de las compraventas. Y lo que causó fue la destrucción casi total del registro fiscal de vehículos. Un fenómeno que le provocó mucho daño al Estado en lo que se refiere a la recaudación de ese impuesto, tanto de la compraventa como de circulación de vehículos. Principios. Bueno, tenemos principios como el de legalidad, que es el principal, pero también hay principios como el de capacidad contributiva, que aún siendo un principio de carácter económico, tiene una aplicación básica en el derecho tributario y que se analiza desde el punto de vista legal. El de no confiscatoriedad, no les hablo del principio de igualdad, generalidad, justicia, porque esos son principios vigentes en otros derechos. En el derecho tributario vamos a hablar de principios exclusivos. Capacidad contributiva no lo encuentran en ningún otro derecho, igual que el de no confiscatoriedad. Y es ahí donde entonces el derecho tributario se gana todo
todo el campo de decir que tiene autonomía científica. Se me olvidaba en la autonomía didáctica cuando hablaba de los métodos. El otro día les dije yo, ustedes conocen muchos métodos de interpretación que les dieron en el camino, pero el derecho tributario tiene un método tan especial como es el método de la realidad económica. Y no necesita recurrir a otros métodos para poder realizar la interpretación de las normas. Pero eso lo vamos a ver en el otro tema, que viene después. Luego tenemos la autonomía jurídica. Esto tiene que ver, autonomía jurídica, autonomía legal, para mí es igual que lo mencionen. O sea, para mí lo uso como sinónimo. Y entonces, ¿a qué se refiere? Pues es básicamente lo que les expliqué en la segunda clase, que el derecho tributario está formado de normas sustantivas y de normas procesales. Y esas normas sustantivas se refieren a la legislación donde están creados todos los impuestos. Y las normas procesales que le van a servir para hacer que se cumplan las normas sustantivas. Y entonces encontramos que hay países que tienen sus normas sustantivas y sus normas procesales, sin necesidad de remitirse a ningún otro derecho. Y entonces, esos países gozan de un derecho tributario autónomo. Pero ese no es el caso del derecho tributario guatemalteco. El derecho tributario guatemalteco tiene el inconveniente de que cuando se creó el Código Tributario, mediante el Decreto 6 de 1991, se establecieron procedimientos y procesos. Pero al hablar de los procesos, al regular los procesos, solo, por ejemplo, en el caso del proceso contencioso tributario, solo lo reguló a través de 7 o 6 artículos, como se los dije el otro día, que les di, cuando hablábamos del principio de legalidad, no mal recuerdo, les dije yo, el contencioso está regulado del artículo 161 al 168. Y ustedes saben que el contencioso, cuando dieron derecho administrativo, es un proceso largo, incluso se discute si es un recurso o es un proceso. ¿Dónde tiene que ver el contribuyente o el abogado cuando está litigando contra la SAT? Lo referente a las pruebas, lo referente al emplazamiento, lo referente a la vista, periodo de prueba. No está en el Código Tributario. ¿Por qué? Porque supletoriamente dice que se puede aplicar, eso está en el 168 y en el 185 del Código Tributario, dice que supletoriamente se puede aplicar la ley de lo contencioso administrativo. Y esa es una ley que está dentro del campo de acción del derecho administrativo, dentro del derecho procesal administrativo. Y cuando se refiere al económico coactivo, es cierto que regula los plazos, regula cómo inicia, cómo se le da trámite a la demanda, las excepciones, el periodo de prueba. Lo que no dice es cuáles son las pruebas que se pueden utilizar. Y entonces, supletoriamente, de nuevo, nos remite a esos artículos. Están en el 168 y 185 del Código Tributario. Procesalmente no podemos hablar en Guatemala de una autonomía del derecho tributario, puesto que nos basamos para llevar a cabo esos procesos en normas del derecho procesal civil y en normas del derecho procesal administrativo. Si en el examen yo preguntara, ¿el derecho tributario es autónomo? La respuesta es sí, porque estoy hablando del derecho tributario en forma general. Y hay países que sí tienen un código tributario
que incluyó todo lo referente al contencioso y al económico coactivo. Pero en el caso guatemalteco, los legisladores cercenaron, aplicaron parte del proyecto de Código Tributario para la América Latina y parte del proyecto de Código Tributario creado por el CIAT, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y eliminaron los artículos que se refieren a la parte procesal, no sé si por falta de tiempo, y nos remitieron para no incluirlos ahí a esas otras leyes de carácter procesal, administrativo y civil y mercantil. La respuesta, si yo pregunto, ¿el derecho tributario guatemalteco es autónomo? La respuesta es no. Y si estuviera aún, ¿por qué? Porque solo tiene normas tributarias sustantivas y tiene parte de normas tributarias procesales, sí, y se aplican normas procesales de otros derechos. Esa es la respuesta. Y esa es la conclusión del tema de la autonomía del derecho tributario. El tema que sigue es de los principios del derecho tributario. Yo les decía a los compañeros en la otra sección que como estábamos empezando y con esto de que en la primera hora hubo más problema para que los compañeros pudieran incorporarse por lo tardío en que me dieron el tablón, pero lo dieron a tiempo, pero todo el trámite que lleva de incorporación, pues, nos atrasó un poco. Y entonces les dije, vamos a dejar el tema de los principios del derecho tributario para la otra clase, para que no la dejemos a medias. Y vamos a pasar al siguiente punto, que son las fuentes del derecho tributario. Cuando hablamos de las fuentes del derecho tributario, yo les dije desde el otro día, cuando hablábamos, el primer día de clases, la única fuente es la ley. Cuando hablábamos de las características, principio de legalidad, sí, la ley es la única fuente. Si no existe en una ley un impuesto, no existe. Si no existe un impuesto, el presidente no puede crear un reglamento de un impuesto porque es inexistente. Sin embargo, vamos a decir que el principio esta fuente del derecho tributario surgió en el año 1215. En el año 1215 en Inglaterra, con la creación de la primera constitución. Y eso sí es verídico, histórico. Los demás países de Europa empezaron a crear sus propias constituciones, en las cuales le limitaron al rey la creación de impuestos y pasó a ser parte de los lores representantes del pueblo inglés en la creación de impuestos. Pues igual Guatemala se rige por este principio de legalidad y como consecuencia su principal fuente es la ley. Y entonces la ley la vamos a analizar en base a el orden jerárquico que existe. Y vamos a decir en primer lugar las normas constitucionales. Las normas constitucionales se consideran la principal fuente del derecho tributario porque en la Constitución se establecen los principios básicos sobre los cuales se va a desenvolver todas las leyes ordinarias que posteriormente va a crear el Estado. Y la base legal, se las dije el otro día, es el artículo 239. Por si no lo leyeron, dice: corresponde con exclusividad al Congreso decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. En el curso de Derecho Financiero les expliqué por qué no está incluida la tasa y los problemas que está provocando con que el legislador haya dejado fuera de este texto la tasa. Y dice:
conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación. Y entonces señala cuáles son los elementos básicos que deben incluir los impuestos, las leyes de impuestos, los hechos generadores, las exenciones, los sujetos pasivos, los que tienen responsabilidad solidaria, la base imponible, la base impositiva, las deducciones, los recargos, las reducciones, las infracciones, las sanciones. Cualquier elemento de estos que no incluya el Congreso al momento de crear un impuesto, esa normativa es nula ipso iure. Cualquiera puede interponer una acción de inconstitucionalidad y prácticamente logra que desaparezca la existencia de ese impuesto. Pero también en el artículo 243 está lo referente al principio de capacidad de pago, y en él se habla de la capacidad contributiva, y también se habla de que no debe de incluir normas que violen la capacidad económica confiscándoles bienes que no deben, o sea, el principio de no confiscatoriedad. Habla de cómo se debe de evitar la doble tributación, porque esto afecta a la economía de las personas y del mismo Estado le produce problemas. O sea, establece como prohibiciones. O sea, la Constitución es la base primordial en la que se debe basar el derecho tributario, porque ahí están los principios y las instituciones básicas sobre las cuales se desarrolla todo el andamiaje del derecho tributario. Luego tenemos las normas además está el artículo 171, donde se establece que es el Congreso, en la literal C, el que debe crear los impuestos ordinarios y extraordinarios, así como determinar las bases de su recaudación. Es muy importante entonces esos artículos y son de lectura obligatoria para el primer examen parcial. Luego tenemos las leyes ordinarias. Para que surja una ley ordinaria debe ser aprobada por el Congreso. Si va a ser aprobada por el Congreso es porque ha llevado un proceso de creación. Ese proceso de creación está en la Constitución. Y desde luego no vamos a hacer referencia a él, porque eso es algo que ustedes ya tienen conocimiento de cómo se crea una ley en el Congreso. Las famosas iniciativas, quienes tienen iniciativa, la discusión, la aprobación, la promulgación y la vigencia. O sea, hay una discusión de ese contenido. Pero debe desarrollar básicamente los principios de la Constitución. ¿Qué es lo esencial de una ley ordinaria? Que es que deben ser aprobadas por el Congreso de la República. Todo lo contrario con los decretos leyes. Los decretos leyes son creados en un estado de facto. O sea, no son producto de un proceso, sino que son proyectos o iniciativas que le presenta un grupo que el gobernante de facto ha conformado y que se quedan de acuerdo a los intereses que prevalecen en ese momento o por presiones. Pero no es gente especializada en la materia, no hay discusión y como consecuencia surgen con muchos errores. Sin embargo, los dos impuestos que mayor recaudación le proveen al Estado han sido creados originalmente como decretos leyes. El impuesto sobre la renta fue creado en el tiempo de Peralta Zurdia, que era un gobernante de facto. Desde luego hubo muchas modificaciones a ese primer decreto ley, posteriormente se derogó, se modernizó y han habido ya distintas derogaciones hasta llegar a lo que últimamente tenemos dentro de la ley de actualización tributaria, donde queda como un libro, o sea, ya no se dice ley del impuesto sobre la renta, sino que el impuesto sobre la renta que está en la ley de actualización tributaria, y donde hay otra clase, hay otros libros que se refieren a otros impuestos. El decreto ley tiene los mismos efectos
de la ley ordinaria, los mismos efectos. Y cuando se termina ese gobierno de facto, pues prácticamente es la nueva Asamblea Nacional la que determina si siguen vigentes o no. ¿Cuál es el otro gran impuesto que le produce buena recaudación al Estado? El IVA. El IVA fue creado en el gobierno de facto de Ríos Montt. No existía el IVA en Guatemala. Sin embargo, como producto de esta guerra interna que existió en los 80s, 70s, 80s, pues hubo mucha inestabilidad social, política, pero también económica. Y como consecuencia, las entidades acreedoras, por los préstamos que habían realizado al Estado, temieron que el Estado de Guatemala no fuera a cumplir con sus obligaciones del pago de la deuda pública. Y entonces presionaron a Ríos Montt como jefe de Estado para que creara el IVA. Y la principal presión que le pusieron fue que los préstamos que estaban venciendo no los prorrogaron. Las solicitudes de nuevos créditos fueron denegadas. Y como el crédito público se ha convertido en una herramienta muy importante en el Estado de Guatemala para poder solventar sus problemas económicos relacionados con el presupuesto, pues entonces tuvo que acceder a crear el decreto ley del IVA. Desde luego ese primer decreto surgió con una serie de errores y otras situaciones que se dieron, que cuando estemos hablando de la ley del IVA, pues yo se las voy a contar. Hoy lo importante es que sepan que el decreto ley es una fuente del derecho tributario, tiene los mismos efectos de la ley ordinaria, solo que creado sin un proceso de discusión, sin un congreso, sino con un grupo de personas nombradas a dedo por el jefe de Estado que está dirigiendo, y que puede seguir vigente si la Asamblea así lo establece, como sucedió en este caso de la última Constitución de Guatemala, donde se estableció que el IVA, entre otros decretos leyes, y seguía vigente. Y la razón fue muy sencilla. Ya se habían dado cuenta de las grandes cantidades de dinero que se ingresaban a través de ese impuesto, de ese decreto ley, ya no podía ser derogado porque era parte del presupuesto para poder atender las necesidades de la población. Luego tenemos los tratados y convenios. Los tratados y convenios, pues entendemos que estos es donde participan los presidentes, en el caso de los tratados, a través de los ministros plenipotenciarios, los convenios, que es a través de entidades inferiores. Pero en el caso de la materia tributaria, para que pueda ser fuente del derecho tributario y que surta todos los efectos de una ley ordinaria o un decreto ley, debe de ser aprobado por el Congreso de la República. Si no lo aprueba el Congreso de la República, pues sencillamente no tiene carácter obligatorio en nuestro país. Y eso basado en el principio de legalidad. Por último, pero no por eso menos importante, los reglamentos. Los reglamentos en materia administrativa son un lujo de fuente del derecho. Son los que desarrollan las leyes y son las que establecen los procedimientos para que se cumplan esas normas sustantivas. Pero en el derecho tributario tienen una limitación. Incluso en la Constitución está la facultad del presidente de la República, la facultad reglamentaria del presidente de la República. Y esa facultad reglamentaria es la que le permite crear reglamentos. O sea, el presidente puede crear reglamentos de acuerdo a la Constitución para poder establecer normativas que faciliten la función del Ejecutivo.
y que pueda cumplir en mejor forma esa función. Desde luego, esa facultad reglamentaria se ve limitada cuando se trata de reglamentos que tienen que ver con impuestos. La facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo en materia tributaria solo la puede ejercer si previamente el Congreso de la República ha aprobado una ley que contenga un impuesto. Y generalmente en la parte final de estas leyes impositivas está el artículo donde ordena que el Ministerio de Finanzas venga a crear en tantos días el reglamento de esa ley impositiva. O sea, el presidente no puede crear un reglamento de un impuesto inexistente. Tiene que estar creada la ley impositiva por parte del Congreso, donde ordena la creación del reglamento. Cuando ustedes recibieron el curso de derecho administrativo, les explicaron las fuentes del derecho. Y ahí incluso se alarga a hablar de las circulares y de los instructivos. Esas dos menos que tengan incidencia en el derecho tributario. Pero los reglamentos sí, y de las clasificaciones que les dieron, hubo una clasificación que les decía, hay reglamentos administrativos y reglamentos jurídicos. Los reglamentos administrativos se refieren al ejercicio de esa facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República y que generalmente se manifiesta a través de los ministerios o de las distintas instituciones en las direcciones que existen, por ejemplo, para regular horarios, para regular el manejo del uso de vehículos. Pero esos son los reglamentos administrativos. Y aparte están los reglamentos jurídicos. Los reglamentos jurídicos son aquellos, les explicaban a ustedes, que nacen de la existencia de una ley ordinaria o de un decreto ley. Y entonces, previamente debe existir la ley para que pueda existir el reglamento. Caso contrario, no se puede dar esa situación. Entonces, ¿cuál es la situación de los reglamentos conforme al derecho tributario? Que son únicamente fuente del derecho tributario los reglamentos jurídicos, no los reglamentos en general. Si yo les preguntara en el examen, ¿los reglamentos son fuente del derecho tributario? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Siempre y cuando sean de carácter jurídico, o sea, tener como antecedente una ley que crea un impuesto. Las preguntas aquí cajoneras de este punto son, sí te doy fuentes de derecho tributario, normas constitucionales, leyes ordinarias, decretos, leyes, tratados y con los convenios, reglamentos jurídicos, leyes ordinarias. Pueden jugar con toda esa gama que les acabamos de explicar, que es del orden jerárquico de la ley.